me parece que es una etapa que va a dar mucho que hablar a las generaciones posteriores, ¿no es cierto? En la época de Don Quijote no se hablaba de Don Quijote, ¿no es cierto?, ni de Don Miguel de Cervantes Saavedra. Del mismo modo, en la etapa del presente siempre es difícil conceptualizar en sentido holístico, totalizador, lo que está ocurriendo. Pero yo diría que en primera instancia hay una gran diferenciación tanto de disciplinas científicas como de diferencias que se observan en el pensamiento de muchos científicos de diversos campos. O sea, hay ciertas cosas que son comunes, que digamos hacen a lo científico, digamos, un poquitito más en común que en otros campos, como ser en la filosofía o en el campo intelectual, ¿no? Pero igual hay muchas diferencias. O sea, hay científicos, muchos científicos, dentro de una misma ciencia que opinan muy distinto. Lo cual, incides como por ejemplo la física, o aún incluso dentro de la matemática misma, ¿sí? Hay gente que le da mucha importancia a ciertos aspectos de la matemática y hay otra gente que lo desprecia directamente. Y se da una cuestión interesante también desde el punto de vista de la psicología, de la ciencia, de la epistemología, de la sociología de la ciencia, que es la siguiente: la ciencia fáctica, sobre todo, es decir, las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, comenzaron haciendo énfasis en la observación, en lo empírico, ¿no es cierto?, allá con Francis Bacon, ¿no es cierto? Y sin embargo, el método inductivo, experimental, sin embargo, siempre estuvo metido un elemento de un bagaje teórico muy importante. Esto se lo reconoció con toda claridad la epistemología moderna. Pero después hubo una serie de adelantos tecnológicos y teóricos tan extraordinarios y tan, digamos, rápidos, tan exponencialmente crecientes, que hoy en día nos encontramos frente a una situación donde reina la especulación más, digamos, desmadrada en muchos campos, que ya han perdido todo su posible contacto, incluso con la parte experimental. Un ejemplo de ellos es la concepción, por ejemplo, de que vivimos en un multiverso. O sea que nuestro universo es un universo burbuja, como le dicen, con cientos de miles de millones de galaxias, pero que hay otras burbujas, y en algunas de esos universos habría vida y en otros tal vez no, y nosotros no podríamos tener el menor contacto con esos universos. Por lo tanto, eso es metafísica, ¿no es cierto? No tiene ninguna posibilidad de contraste experimental. Entonces, es una metafísica que surgió de un modo muy particular, a través, digamos, siguiendo un corredor y un método de ciencias supuestamente experimentales, se fue a parar a ¿no es cierto?, a esta apertura de pronto hacia lo metafísico. Y o sea, esto sería lo cosmológico, el ámbito cosmológico. Y otro ámbito, lo grande, donde se da es, como toda polaridad, es natural, en lo más pequeño, a nivel de las cuerdas, la teoría llamada de las supercuerdas, en lo cual hay muchísima gente que está trabajando hoy en día, se le destina mucho dinero, y hay muchos físicos importantes, de renombre internacional, que protestan por esto, ¿no? Porque dicen, están tirando el dinero. En vez de dedicarlo a aspectos de la ciencia que están más en contacto con la parte experimental, la destinan a las especulaciones de los cuerdistas, que no han todavía demostrado ningún logro experimental de nota, como ocurrió con la física cuántica, por ejemplo.
Ni bien surgida la mecánica cuántica, desde los 20 a los 30, 1920, 1930, fue una tras otra, digamos, las resonancias que tuvieron los experimentos que se hicieron, las predicciones experimentales, los aciertos, la cantidad de decimales con que los experimentos confirmaban esa teoría, por difícil que era y que sigue siendo entenderla, ¿no? Un premio Nobel muy querido en la comunidad física, Richard Feynman, decía: no hay nadie que entienda la mecánica cuántica, ¿no? Porque, claro, nos propone una visión de la realidad, o una percepción incluso, un cambio perceptual, que no todo el mundo está dispuesto a realizar. Entonces, yo diría, para sintetizar, digamos que lo que empezó siendo la ciencia experimental, con el boom de la explosión de la informática, la tecnología, la supercomputadora, las simulaciones, los modelos simulados de todo el cosmos y del micromundo, está transformándose en algo metafísico, ¿no es cierto? Esto marca una época. ¿Está bien? Yo no quiero abrir un juicio de valor sobre eso, si está bien, si está mal, debiera ser. No sé, eso queda para el estudio, ¿no es cierto?, de los especialistas. Pero es un hecho, lo digo como un hecho de la realidad que a mí me llama poderosamente la atención. Particularmente, creo que, en cierto modo, detrás del famoso método experimental siempre hay metafísica de un modo o de otro, ¿no? Lo que ocurre es que hay metafísicas que son más impermeables, digamos, a ciertos aspectos que otras, pero en realidad hasta la postura antimetafísica también es una postura dentro de la metafísica, no se puede evitar, del mismo modo que no se puede construir un edificio si no se hace sobre un terreno, sobre una base. Del mismo modo, toda ciencia está basada sobre un terraplén, digamos, filosófico, gnoseológico, metafísico, del tipo que sea, pero siempre hay una base. Y bueno, yo diría que se está dando también un proceso de abstracción alocado, no sé si es la palabra, no lo digo en todo caso peyorativamente, lo digo con el asombro que me produce el vértigo, ¿no? Digamos, a veces a mí, hasta como matemático, me interesa y digamos, trato de seguirlo hasta donde puedo, pero ciertamente hay un nivel de abstracción tal que uno ya no sabe dónde está parado, que es cómo interpretar las ecuaciones matemáticas que surgen. Incluso hay físicos que han perdido la esperanza, ya directamente han quedado como diciendo, bueno, nos dedicamos solamente a proponer ciertas ecuaciones que predicen probabilidades de obtener ciertos resultados numéricos en los aparatos de medición. Las interpretaciones ontológicas de qué es lo que en realidad está pasando en la naturaleza no son posibles, ¿no es cierto? Entonces, esa era la posición, por ejemplo, de Niels Bohr, la que acabo de exponer, el famoso padre de la interpretación de Copenhagen de la mecánica cuántica. Él no quería ni siquiera hablar de realidad cuántica, del mundo cuántico. Para él hay un solo mundo, que es este donde nosotros vivimos, donde están los aparatos experimentales, donde se hacen las mediciones, y todo es un algoritmo, la teoría matemático, cuya virtud consiste en predecir estos resultados. Ahí nomás le salen al acecho otros físicos
posteriores prominentes, un Roger Penrose, por ejemplo, o un David Bohm, y le dicen, pero escúcheme, esto es una mirada muy limitada de lo que es la realidad. ¿Usted qué quiere? ¿Que la realidad sea solo los aparatos experimentales? Las computadoras y los numeritos que salen, los ángulos que giran las agujas de los aparatos. Es una concepción de la realidad muy chiquita, muy estrecha. Uno puede decir que lo que tenemos a nivel de teorías hoy en día, hago énfasis en la física y en la cuántica porque, digamos, es mi campo, pero esto yo creo que se podría generalizar. Podemos decir que es una, digamos, una teoría difícil de entender, digamos, una teoría sorprendente, pero no irreal. De hecho, la experiencia entre los experimentos numéricos y con muchos decimales y los valores predichos por la teoría son impresionantes. Entonces, algo de la realidad reflejan. Sabemos que teoría viene de la misma raíz griega que teatro. Es decir, es un punto de vista ofrece de la realidad. No nos dice cómo es la realidad una teoría, nunca. Lo que nos dice es cómo mirar la realidad, nos da un approach hacia la realidad. Por eso también es tonto esperar una última teoría o una teoría de todo, ¿sí? No se puede ver todo. Siempre se ven aspectos parciales. Y nunca va a haber una última teoría como no va a haber nunca una última poesía. Tiene el mismo, es la misma tontería, ¿no? Repetida en dos campos. Lo que sí se va profundizando esa visión. Se van viendo desde diferentes ángulos y perspectivas. Y bueno, es un desafío muy grande el que hay para el científico hoy, y termino con esto la pregunta, de poder adaptarse a esta. Nos cuesta en lo tecnológico a todos, ¿no? Permanentemente nuevos aparatos y nuevas posibilidades técnicas. Estar al tanto en eso ya nos cuesta. Imagínense lo que es eso cuando se aplica a las teorías sobre el fondo del Hubble, el fondo del universo, llegando al Big Bang, o a nivel inferior en 20 cifras decimales al núcleo de un átomo. Se termina en una especulación que no se sabe cómo interpretarla. Y al mismo tiempo se niegan, muchos de estos científicos se niegan que puedan existir, admiten que hay 11 dimensiones en el espacio, en las supercuerdas y qué sé yo, una serie de ideas así muy, digamos, problemáticas en sí, ¿no? Que ha costado, digamos, su aceptación y cuesta todavía. Y se niegan a reconocer la posibilidad de que, por ejemplo, exista un campo espiritual o se niegan a hablar de la mente o de la información. Hay filósofos que no quieren hablar de información. Hoy, en este momento, a mí me parece mentira a su vez, y yo me siento científico como otros, pero yo creo que habría que la ciencia tiene que está buscando sus propios límites y tiene que autolimitarse, a mi juicio. Va a tener que autolimitarse y tratar de interpretar adecuadamente lo que está con una base experimental segura, y animarse a pensar en temas que han sido tabú, que están fuera de los paradigmas, han estado fuera de los paradigmas en las últimas décadas, académicos, pero que ya todo el mundo los toma y los piensa y
y se publican libros y se hacen películas y documentales. Yo creo que estas situaciones muestran justamente una especie de inercia, ¿no?, de la comunidad científica frente a todo ese enorme desafío. Es realmente un desafío bravo, ¿no? Bueno, hay varios puntos importantes que a mí me parece que ya debieran formar parte de la cultura general, ¿no?, de las personas, y que hace a un cambio perceptivo, ¿no es cierto? O sea, nuestra manera de percibir la realidad, y que es urgente que lo hagamos, individualmente y como especie, porque estamos hackeados no por mero desafío intelectual, estamos hackeados a nivel ecológico, ¿no es cierto?, a nivel sociopolítico, con todos los problemas que trae que ha traído la globalización, y tenemos que dar una respuesta a todo eso. Entonces, esa respuesta no la podemos dar desde un cerebro condicionado, ¿no es cierto?, y una mente vieja. Tenemos que de alguna manera flexibilizar toda nuestra cosmovisión, y eso cuesta. Si hay algo que a la gente le cuesta, y en particular al científico, es cambiar su cosmovisión, porque está muy cómodo en su cosmovisión, siempre ha estado allí, ha visto logros espectaculares dentro de esa cosmovisión y esos paradigmas, y entonces dice, ¿y para qué voy a cambiar si no hay ninguna, ¿no es cierto?, si hasta ahora vamos bien, digamos, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a andar escuchando estas otras locas ideas que andan por ahí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a mi juicio, esa no es la postura correcta. Yo sé que eso cuesta, le costó a Einstein, ¿no es cierto? Einstein y Bohr, hubo una ruptura de diálogo ahí, porque Einstein no quería saber nada con la mecánica cuántica, por lo menos como la pretendía conceptualizar Bohr y Heisenberg, ¿no?, Schrödinger. Einstein no podía aceptar un Dios que juega a los dados, decía él. Y en cartas a amigos, ¿no es cierto?, físicos amigos, y le costaba aceptar las probabilidades, la aparición de las probabilidades en la mecánica cuántica, sobre todo la forma en que se las pretendía en aquel entonces, que eran como algo fundamental, no como, digamos, como una forma de manejar muchísimos datos, como se hacen con las estadísticas de nacimientos y muertes, digamos. Porque nadie va a decir se murió por el dato estadístico, ¿no es cierto? Como la causa de su muerte uno no la va a buscar en las tablas, ¿no es cierto?, estadísticas, sino que se sabe que hubo un problema detrás médico, ¿no es cierto?, y que en realidad falleció por tal o tal razón. Bueno, entonces a Einstein le parecía que la cuántica pretendía que la estadística esa de mortalidad era la ontología, la última palabra, ¿no?, y que eso era lo más completo que se podía decir. Bueno, eso era lo que él no aceptaba. No el hecho de la practicidad de las fórmulas y del trabajo cuántico, hubiera sido muy necio de su parte negarlo, ¿no es cierto? O sea, lo negaba en cuanto que él decía debe haber leyes más fundamentales que están detrás en un nivel subcuántico y cuya estadística, digamos, son las leyes cuánticas. Pero las leyes cuánticas no son las leyes últimas de la naturaleza, ¿no? Del mismo modo que la termodinámica no son leyes últimas, sino que hay detrás las leyes de la mecánica, ¿no es cierto?, más sencillas, que cuando hay muchísimas partículas se complejizan y hay que trabajarlas estadísticamente.
Bueno, pero lo cierto es que los años han hecho que un físico irlandés, John Bell, descubriera una forma de establecer experimentalmente si las probabilidades esas venían de un nivel subcuántico, por lo menos de un nivel local, ¿no? Es lo que se llama con conexiones locales. Es difícil describirlo, variables ocultas locales. Si ese hubiera sido el caso, tendría que cumplirse ciertas desigualdades que se llamaron las desigualdades de Bell. En cambio, en la mecánica cuántica, con el otro recurso a las probabilidades, que no he tomado en cuenta esas variables subcuánticas, predecía una violación de las desigualdades de Bell. Se hicieron experimentos en repetidas ocasiones y se vio que las desigualdades de Bell se violan. O sea que hoy podemos decir que el recurso a la probabilidad, en el caso de la mecánica cuántica, está en los fundamentos, ¿no? Y eso tiene un sostén experimental. Por supuesto, todo tiene la relatividad del conocimiento científico, ¿no es cierto? Nunca estamos en la verdad absoluta, siempre es posible revisar y encontrar. Pero dentro de lo que podemos decir hoy en día, y es mayoritariamente aceptado, la teoría de las probabilidades y el indeterminismo están en la base de la mecánica cuántica. Después eso, digamos, esto ya de por sí es un golpe, ¿no es cierto? Tenemos que cambiar nuestra percepción de lo que es el azar, el caos, el azar. Y no solamente esto a nivel cuántico, después se ha visto a nivel clásico, que ya en la mecánica de Newton estaba presente la posibilidad justamente o la imposibilidad de predecir, fuera de un limitadísimo horizonte de predictibilidad, lo que iba a ocurrir. A pesar de que las ecuaciones eran deterministas, no se podía hacer más que probabilidad. Como cuando uno tiene un dado en el fondo, ¿no? Porque el dado sigue la ley de Newton, sin embargo, nadie va a usar a calcular con las leyes de Newton qué va a salir, digamos. Uno hace probabilidades y obtiene los mismos resultados de forma mucho más fácil. Es equivalente, digamos. Entonces, la concepción de que hay un espectro de órdenes. Antes pensábamos, estaba el caos, ¿no es cierto? El azar, el caos, y el orden determinista por el otro lado. Eran opuestos e irreconciliables, ¿no es cierto? Caos y orden, ¿no es cierto? Eran irreconciliables. Hoy vemos qué pasa como con el espectro electromagnético, ¿no es cierto? Que están los rayos gamma, los rayos X, ¿no es cierto? Las ondas de televisión, el espectro visible, las microondas, ¿no es cierto? Bueno, hay todo un espectro de radiación electromagnética. Bueno, del mismo modo sabemos hoy que hay un espectro de órdenes, ¿no? Y que desde el determinismo más estricto, por ejemplo, las leyes planetarias de un planeta alrededor del Sol, al estilo Kepler y Newton, o un movimiento de un péndulo, sin rozamiento, digamos, esos casos idealizados de antes, hasta el caso del azar, son diferentes tipos de órdenes. El azar implica matemática, es matematizable y sigue leyes matemáticas y teoremas, cumplen matemáticas bien determinadas. De modo, digamos, de que si a eso lo consideramos como un orden, ¿no es cierto?, esa estructura matemática, evidentemente el azar también tiene un orden. La concepción de la complementariedad es muy importante.
el principio de complementariedad, que este es un aporte de Bohr, fue el primero quizás que lo vio con toda claridad, que los entes físicos, los electrones, digamos, los fotones, no es que, digamos, es como que tuvieran un cierto carácter contextual. Se muestran de modos diferentes según el contexto en el que uno los quiere ver. Por ejemplo, si uno intenta un acercamiento hacia ellos corpuscular, los va a ver corpuscularmente. Y si uno busca un acercamiento, digamos, intentando ver propiedades ondulatorias, va a ver esas propiedades ondulatorias. El observador y lo observado están en una unión indisoluble, ¿no es cierto? Esto es, como digo, algo importantísimo, porque nuestra visión clásica ha sido siempre de objetivar todo. Entonces el mundo, vivimos un mundo de cosas, y objetos, y muchas veces, sobre todo en el caso de la ciencia, se ha descuidado mucho la participación del sujeto, ¿no es cierto?, que está implícito en objeto, ¿no? Objeto viene del iectum, ¿no es cierto?, y de ob, el prefijo ob, que es lo que se opone, ¿no es cierto?, una barrera, lo que está frente a uno y se le opone, ¿no es cierto?, un obstáculo. Y lanzado como obstáculo, eso es un objeto. Y subjectum viene de lanzado debajo. Así como inyección es lanzado dentro, ¿no es cierto? Iniectum. Entonces, en el objeto hay una parte ob y una parte lanzada, y en realidad es lanzada por un sujeto. Y bueno, esto lo tenemos que aprender a ver, como lo vieron los físicos en la cuántica, verlo nosotros en nuestra vida. Qué sé yo, por decir una cosa, cuando se hace un examen, en una situación de examen, lo que se evalúa, ¿es realmente lo que el alumno sabe? ¿O el método de evaluación está afectando el resultado? Es evidente que el método, ¿no es cierto? Si un profesor entra a tomar exámenes y da un portazo, ¿no es cierto?, y demuestra una actitud que viene con el mal del hígado, por así decirlo, ¿no es cierto?, y con un mal humor, los alumnos van a estar asustados, van a inhibirse, ¿no es cierto?, va a generar una actitud defensiva. En cambio, si viene con una disposición, digamos, más armoniosa, más al contrario, mejor haciendo alguna broma, tratando de distender, ¿no es cierto?, ya genera una disposición diferente en el alumnado. El cosmos y la psique, ¿son dos cosas distintas? Miren qué cuestiones, ¿no es cierto?, qué cuestiones se puede, o hay correlaciones entre la psique y todo el mundo subjetivo, psíquico, y lo cósmico. Así como la hay con los átomos, ¿no? Porque el ADN son posiciones relativas a nivel de átomos, ¿no?, que constituyen los ácidos nucleicos en el micromundo. Y sabemos hoy que las posiciones relativas de esos aminoácidos determinan muchos factores de nuestro carácter, el color de ojo, enfermedades posibles, etc. Entonces, en el micromundo y nuestra escala hay una relación. La hay también con el macromundo
y el cosmos estelar, sobre todo que estamos hechos de polvo de estrellas, según dice la misma astrofísica. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que los átomos que componen cada cuerpo físico de una persona, de un animal o de una planta, fueron fabricados en los hornos, los altos hornos nucleares de las estrellas. Y algunos de ellos en explosiones de supernova, otros en el Big Bang, quizás. El origen mismo del universo. Es decir, y además somos polvo cuántico de estrellas. Esa es una frase, un adjetivo que se le olvidó subrayar a Carl Sagan cuando dijo su famosa frase. Somos polvo cuántico de estrellas. Y lo cuántico está todo entrelazado. Hay una de las características, otra de las famosas características de la cuántica, es la indivisibilidad de los fenómenos cuánticos. Un átomo no puede ser tratado como una suma de protones y electrones. Es una entidad total, que en algunos casos, para ciertas aproximaciones, uno puede considerarlo descompuesto en partículas más elementales. Pero en realidad hay que tratarlo como un todo. Entonces, esta idea de ver holísticamente en realidad holográficamente es la palabra, porque la totalidad se envuelve en cada parte. No es que solo el holismo sería que el todo es más que la suma de las partes. El principio holográfico dice que el todo se envuelve, está envuelto y se refleja en cada una de las partes. Es mucho más. Y bueno, en lo cuántico está todo entrelazado de un modo de lo más extraordinario y enigmático, sorprendente, pero indudable. Ya también está experimentalmente muy testeado. Y bueno, eso hace que lo que nosotros queremos separar ilusoriamente, como acá adentro de esta piel estoy yo y allá están los astros y el cosmos, en realidad podría ser una ilusión absoluta. Hay una correlación entre dónde está el adentro y dónde está el afuera. Incluso en nuestra vida psíquica también lo vemos. Muchas de las cosas que creemos que son muy nuestras no son más que deseos de nuestros padres, que nosotros nos hemos apropiado y lo hemos transformado, se han transformado en nuestra, entre comillas, estructura de deseo. La complementariedad dice que entonces que, volviendo a Bohr, que los entes siempre muestran algunas facetas y dejan de mostrar otras. Siempre que son sometidos a una observación o a una medición, en el caso de la física cuántica, si se muestra algunas características, hay otras que se guardan y que no pueden ser mostradas simultáneamente. Esto fue tan choqueante para Niels Bohr que cuando él lo nombraron caballero en Dinamarca, él eligió como su escudo de armas el yin y el yang, el tai chi, ¿no es cierto? Y le hizo grabar alrededor del escudo la expresión en latín contraria sum complementa, quiere decir los contrarios son complementarios. Sintió muy reflejado su principio de complementariedad en la concepción del yin y el yang de la antigua filosofía china. O sea que esto que estoy diciendo no es una novedad, digamos, sino que es bien sabido. Bueno, a mí me llama mucho la atención cuando leo sobre ciertas
escritos con el pensamiento de la antigua China, las sorprendentes analogías que hay con el pensamiento de la cuántica. Empezando por una cuestión histórica, matemáticamente las matrices, que a lo mejor algún de los oyentes ha tenido que padecer, ¿no es cierto?, el resolver sistemas de ecuaciones con matrices, etc. Bueno, las matrices comenzaron históricamente, por lo que se sabe, en antigua China. Y el primer nombre que tuvo la cuántica que le dio Heisenberg es la mecánica de matrices. No es casual. En la cuántica cada sistema físico que se estudia, cualquier cosa puede ser un sistema, digamos, un sistema cuando se lo estudia aborda cuánticamente, desde una de las imágenes que hay para describirlo, porque hay varias, esta sería la imagen de Schrödinger, un austríaco, es que en cada instante de tiempo tiene un estado el sistema. Y ese estado va evolucionando según una ecuación de Schrödinger, y si yo, cuando está el sistema en un estado, quiero medir cierto conjunto de observables que tiene el sistema, ¿no es cierto? El sistema piensa en una rosa, supóngase, ¿no es cierto? En cada instante de tiempo está en un estado, o es un pollo, o es una flor ya, ¿no es cierto?, crecida, o está ya marchita. Bueno, los sistemas también en cada instante están en un estado. Y así como la rosa tiene cualidades de aroma, ¿no es cierto?, al tacto, visual, en la física le buscan los observables medibles, que son cuantificables y medibles. Entonces, pero la idea es la misma. Un conjunto de observables, yo lo único que puedo decir, cuando el sistema está en un estado, en un instante dado, es que hay cierta probabilidad de que obtenga un resultado y nada más. No puedo dar certeza. Y allí intervienen las probabilidades, ¿no? Me llama mucho la atención, por ejemplo, en China, ellos lo ven como que en cada año estamos, ¿no es cierto?, a nivel mundial, el año del dragón, de la serpiente, del tigre, todos sabemos, ¿no es cierto? Entonces hay registros chinos donde está anotado, en el año del dragón, de no sé cuánto, la princesa, una de las princesas se escapó con un amante, hubo una peste, ¿no es cierto?, en Shanghái, o qué sé yo, hubo guerra con uno de los países vecinos, y se van anotando así una serie de hechos que a los occidentales nos parece como que son, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Entonces, si uno se lo planteara a un antiguo chino, no a los chinos actuales, ¿no? Ni yo ni me animaría a planteárselo a un chino actual, pero a estos chinos antiguos, él nos hubiera dicho, sin embargo, así ocurrir. Es decir, realmente en el año del dragón se dio la coincidencia significativa para ellos de que todas esas cosas se dieron en el año del dragón. Si ese estado da ciertas prioriza probabilísticamente ciertos hechos, y saca al revés probabilidades de otros hechos. Bueno, eso es una mirada cuántica, por ejemplo. La idea de la onda y el corpúsculo, ¿no es cierto?, que las partículas no son ni corpúsculos, no son bolas de billar, ni olas del mar, digamos, ¿sí? Tienen de las dos cosas, pero no son ninguna, no se pueden decir es esto. Siempre cuando se comporta como corpúsculo deja de mostrar las cualidades ondulatorias. Cuando se ven cualidades ondulatorias deja de mostrar cualidades corpusculares. Lo mismo el I Ching, ¿no es cierto? Son lenguajes simbólicos. Nosotros tenemos una visión muy de lo que es
signo, ¿no es cierto? Semióticamente uno diría signo más que de lo que es simbólico. El signo es más convencional, ¿no es cierto? Realza siempre lo que es objetivo, tiene un valor indicativo, ¿no es cierto? Yo digo, esto es una mesa, y tiene un significado, ¿no es cierto? Mesa. En cambio, lo simbólico siempre es polisémico, tiene muchos sentidos posibles, abre a un mundo de significados. Mientras que el signo se cierra con un significado, concluye, el símbolo se abre, ¿no es cierto? Nos abre a un mundo, es como una palabra de pase que nos abre a un mundo de significados. Realza lo subjetivo, ¿no es cierto? Tiene un poder evocador, evocativo, en vez de indicativo. Si el signo va a la figura, lo simbólico va al fondo, ¿no es cierto? Y bueno, entonces los lenguajes simbólicos que realzan estos aspectos, más que los meramente lingüísticos, en el sentido de signo lingüístico, tienen esta posibilidad, son complementarios, aclaro, no se vea esto como algo dilemático, ¿no es cierto? Al contrario, hay que hacer una dialéctica de esto. Pero creo que en nuestra época, digamos, donde científico-tecnológica, fundamentalmente atravesada por esto, digamos, por científico y lo tecnológico, lo simbólico se hace cada vez, ¿no? Llama más fuerte. Todos sentimos esta necesidad. Por eso hay tantos movimientos espirituales y tanta gente que recurre a los lenguajes simbólicos. Llámese el antiguo libro I Ching, ¿no? Del que Confucio decía que si le quedaran 100 años de vida, los hubiera dedicado a estudiar el I Ching. La astrología misma, ¿no es cierto? La Kabbalah, ¿no es cierto? Los arcanos del llamado viaje del héroe, ¿no? Sería Joseph Campbell, tan admirador de los mitos, y Jung. Bueno, hay tanto de eso, ¿no es cierto? Que la gente cada vez recurre más a estos lenguajes simbólicos, porque si experimenta la necesidad, un polo llama al otro. Entonces, al vivir en un mundo tan tecnologizado, tan vacío a veces de este contenido de subjetividad y de conexión, ¿no es cierto?, con el universo, con todo los demás seres vivientes, en un sentido como una especie de espiritualidad, ¿no? Realmente creo que esa es un sentimiento místico. El amor, el sentir el llamado del amor, ¿no es cierto?, de la unidad vincular, fundamental, con todo lo que alienta, ¿no es cierto? Y bueno, lo hacemos, la ciencia también, ¿no? Hay un Tao de la física, nos diría un Fritjof Capra, ¿no es cierto? Hay un sendero que sigue el científico, pero que a veces se ha perdido, yo creo, en un mundo demasiado hiperracional. Entonces, bueno, eso también corre riesgo cada uno corre riesgo de locura diferente, ¿no es cierto? Mis colegas en la facultad suelen creer que los que se dedican a los lenguajes simbólicos es como que están medio chiflados, ¿no es cierto? Por mirarlos hasta la cintura, digamos, ¿no es cierto? Dicen que son medio chiflados. Pero no ven la propia chifladura también que hay en el ambiente académico, intelectual,
y la mutilación que hay de la realidad. Porque son dos formas de ser, de pensar, de sentir, el mito y el logos, ¿no es cierto? Esto lo han visto hasta biólogos, epistemólogos, ¿no es cierto? Hace poco apareció por televisión un programa, ¿cómo se llama? El epistemólogo francés, un ciclo de Edgar Morin, ¿no es cierto? De pensadores franceses, y Morena esto lo ha transmitido con mucha claridad, ¿no? La necesidad de unir lo mítico y lo logoico, ¿no es cierto? Lo lógico. El matema y el mitema, por así decirlo. En la antigüedad, y uno puede rastrear eso por todo el mundo, los números eran considerados sagrados. Va y viene todo lo simbólico. Contar era una actividad divina, ¿no es cierto? Hasta hace poco hicieron un pequeño diccionario de Larousse ilustrado de chicos, y una criatura escribió: Dios es el que puede contar hasta el terminar, ¿no es cierto? Es decir, la idea de que el número lo inventó el hombre, como sostienen, ¿no es cierto?, con seriedad mucha gente, resulta para mí un hecho sorprendente, porque cuando el hombre nace, ya nace con 2 ojos, 2 orejas, una boca, 2 orificios, 7 en total en la cabeza, 13 articulaciones a lo largo de todo el cuerpo, el pupo en proporción áurea, y ese chico al nacer ya es simetría bilateral, tiene todo una matemática, ¿no es cierto? Y el cosmos mismo al nacer, ¿no es cierto? Aun cuando no estuviera el hombre, porque cuando se encontraban 2 núcleos de hidrógeno, no formaban un núcleo de helio porque no estaba el hombre, porque no había galaxias ni planetas. Se generan situaciones que son absolutamente incomprensibles si uno piensa que, por supuesto, el hombre le agrega su humanidad, le proyecta su humanidad, pero evidentemente hay algo que está más allá del hombre en lo matemático y en lo numérico. Los números, como los vemos hoy, meramente cuantitativos, esto es algo relativamente reciente. Así como también en los lenguajes, las letras, nosotros decimos A, B, pero un griego decía alfa y un hebreo decía alef, ¿no es cierto? Es decir, cada letra tenía un nombre. Ahora no, resulta que en nuestros alfabetos las letras son solo letras. Rudolf Steiner dice que esto es porque la vida se ha vuelto más prosaica. Lo ve esto como la disminución de la poesía y el aumento de la prosa. Él hace una comparación. Digamos, del mismo modo, los números han perdido este sentido extraordinario, cualitativo, que indudablemente tienen. Porque yo no digo uno mismo, ¿no? Uno dice uno mismo. A ver, no dice 5 mismos, ¿no es cierto? A nadie se le ocurriría decir 5 mismos, ¿no? Y hay una razón muy importante, ¿no es cierto? Porque de alguna manera es algo unificador, ¿no es cierto? Tiene que ver con la cordura psicológica, ¿no es cierto? Con una multiplicidad, ¿no es cierto?, una esquizofrenia, digamos, de la personalidad. La dualidad, la dúada, evidentemente uno puede inmediatamente, sin que nadie le diga nada, pensar, y bueno, y cuando hay una discusión, hay uno y hay otro que están y se ponen a discutir, porque está una posición y está la otra posición contrapuesta. Está el más y el menos, el día y la noche, y todos los pares de opuestos
¿no es cierto? Y todo eso tiene, evidentemente, que está detrás del 2. Y del mismo modo podemos seguir con todos los números. Cuenta Marcel Granet, un sociólogo francés, que en su libro La pensée chinoise, él dice que en una ocasión se encuentran 11 generales chinos de la antigua China en una situación de combate, de posible confrontación con un enemigo, y entonces debaten, ¿no es cierto?, en cónclave, qué hacer, si presentar combate o no, o retirarse. Entonces se decide hacer una votación. Entonces el resultado de la votación es que 3 generales votan por el sí, ir a la guerra, y 8 por no ir a la guerra. Entonces, si le preguntamos a alguien del occidente, entonces, ¿qué hicieron? Dice, 8, ganó la mayoría, ¿no es cierto? Porque se ve el aspecto cuantitativo del número. Entonces, ¿qué hicieron los chinos? No, fueron a la guerra, porque 3 es un número que tenía connotaciones mucho más positivas, cualitativamente, que un 8 para los chinos. ¿No es cierto? Además cuenta la leyenda que les fue bien, digamos, ¿no? Que realmente ganaron la batalla. La idea de la sincronicidad también en el pensamiento que Jung extrae en gran medida del pensamiento chino, ¿no? Es parte de la relación también con la mecánica cuántica. La idea de sincronicidad, o sea, de eventos sincronísticos, para ser más exactos, en la psicología junguiana se distingue entre la sincronicidad, que es un evento sincronístico muy fuerte que afecta a la vida de la persona, y el evento sincronístico que es permanente, digamos, ¿no? Uno piensa en algo peligroso y está mirando algo colorado, seguro, ¿sí? La conexión que hay siempre con, ¿no es cierto? Siento esto no hay que hacerlo y estoy mirando un prohibido estacionar, ¿no es cierto? Eso es permanente en la psicología analítica de Jung. Entonces, él lo extrae de estas connotaciones que hay en China, donde ellos leen los procesos de la realidad de este modo. A ellos les interesan las cosas que se dan por azar, aparente azar, juntas, ¿no es cierto? En un mismo estado, por así decirlo. Y ahí llegan hasta violar la causalidad incluso. Hay expresiones, por ejemplo, el general, qué sé yo, Chuan C, no sé cuánto, perdió la batalla porque estaba mal enterrado. Entonces uno dice, ¿cómo? Primero, ¿no es cierto?, fue la batalla, ¿no es cierto? Perdió la batalla y después murió y lo enterraron. ¿Cómo que perdió la batalla? Porque estaba mal enterrado, si el entierro fue posterior a la batalla. Porque claro, nosotros los pensamos causalmente, y la causa siempre precede en el tiempo al efecto. En cambio, lo sincrónico, lo sincronístico, es justamente la ley, digamos, consiste en que ciertos hechos o eventos van juntos, son concomitantes, digamos. En este caso, la lectura que hacían los chinos antiguos era el hecho de que estaba mal enterrado, es signo de que había una constelación desfavorable para este general. Dentro de ese contexto estaba la batalla que él perdió. Entonces, el porqué es en ese sentido. Son dos tipos de leyes causales y leyes acausales. En la mecánica cuántica también aparecen leyes acausales. Y Jung se animó a escribir sobre esto porque fue paciente suyo Wolfgang Pauli, un premio Nobel de física cuántica. Él vivió en el siglo XX, desde 1900 hasta un poco antes de los 60, creo que es del 58, 1958. Y Pauli se daba cuenta de la relación que había con el entrelazamiento cuántico, justamente, ¿no?
dos partículas que están formando un mismo sistema y se separan, quedan, sin embargo, si se separan con cierta sutileza, digamos, de cierto modo, permanecen formando un mismo sistema. De tal manera de que si uno hace cualquier medición sobre una de ellas, la otra automáticamente reacciona poniéndose en el estado opuesto. Y son como esos gemelos, ¿no?, que le pasa a uno, que le clavan un cuchillo a uno de los gemelos en un pueblo y otro que está en otro pueblo siente el dolor, ¿no? Hay casos narrados de ese tipo. Bueno, hay un efecto de correlaciones, ¿no es cierto?, que existe a nivel de las partículas y está lleno el universo de eso. Digamos, y es justamente dentro de este contexto de sincronicidad que puede haber una relación con lo astrológico, ¿sí? Yo, digamos, sé muy bien que es parte del la problemática de la ciencia actual, la rapidez con que mucha gente habla de que eso es pseudocientífico, ¿no es cierto? No se plantean si es pseudocientífico lo de los multiversos o la teoría de supercuerdas, que son totalmente incontrastables experimentalmente. De eso no se plantea. Pero en todo caso, el psicoanálisis es descartado como una pseudociencia, cosas delicadas, digamos, ¿no es cierto? Algunos psicoanalistas hasta están cómodos con esa posición, como estuvo Lacan aparentemente durante un tiempo, porque él quería distinguirse, digamos, de la ciencia, de la actividad científica, ¿no? Pero a mí me parece que, yo estoy de acuerdo con Klimovsky en esto, yo creo que es equivocada la posición. Yo creo que el psicoanálisis puede entrar, si se lo practica adecuadamente, debiera entrar dentro de la categoría de ciencia. Y hoy la psicología cognitiva está demostrando experimentalmente cosas que están en el psicoanálisis freudiano, ¿no? Anticipos geniales de Freud. Decía, del mismo modo la astrología también se la ve como una especie de pseudociencia, proyectando sobre ella la totalidad de la ignorancia que en general reina en el ambiente académico, científico, en particular de la física y la astrofísica, donde astrología es sinónimo de locura. ¿Está bien? Digamos, sin embargo, Newton fue astrólogo. Se da esa contradicción, ¿no es cierto? Kepler, el autor de las leyes del movimiento planetario, las 3 leyes del movimiento planetario que describen, y Newton, que las explicó, eran astrólogos. Ptolomeo, que creía en el sistema geostático, era astrólogo, y también lo fue Copérnico, que propuso el sistema heliostático con el Sol. O sea que no es cuestión, digamos, de acá de heliocentrismo, geocentrismo. Digamos, lo que pasa es que la astrología tiene este carácter simbólico y muchas veces y predomina lo acausal y la sincronicidad. Y por eso justamente este es el punto ciego, digamos, en general de nuestros paradigmas, por lo menos los que venimos arrastrando. Porque claro, si yo lo quiero ver causalmente a la astrología, ¿a mí qué me quieren decir? Que un planeta, porque está en el fondo de una constelación, primero que no son los 12 signos del zodíaco no son las constelaciones, porque las constelaciones no se extienden 30 grados cada una como los signos del zodíaco, y se van cambiando con la precesión de los equinoccios, ¿no es cierto? Por eso se inventó el término 12 signos del zodíaco, que es una división matemática y que la base física está montada sobre los solsticios y equinoccios, en particular el equinoccio vernal, 0 grado de Aries, que forman una cruz en los cielos, en la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y eso marca el inicio de la división en 12 partes puramente matemáticas, que son los 12 signos del zodíaco. Ahora, si a mí me dicen que un planeta, porque está en una de esas divisiones, va a tener por un efecto de... ¿Qué fuerza está actuando? ¿La gravitación?
No, la gravitación tiene que ver con las mareas. Si cae un meteorito en la Tierra puede generar una destrucción masiva de la vida, sabemos, o al revés, haberla generado en algún pasado remoto. O sea, que puede haber efectos del cosmos sobre la Tierra causales, no me cabe la menor duda, eso no se puede dudar. Pero que lo astrológico, en el sentido de las relaciones vinculares, padre con hijo, madre con hijo, hermanos, ¿no es cierto?, relaciones de ese tipo, de vínculos parentales, con los entes zodiacales, no se pueden atribuir ni a la gravitación, ni a la fuerza nuclear débil, ni a la fuerte, ni al electromagnetismo. Entonces, claro, como esas son las 4 interacciones que se conocen en la física actual, les parece una ridiculez. Hay muchísimas cosas en el entorno inmediato que son evidentemente mucho afectan y no se ve cómo eso puede afectar. Entonces se descarta desde el vamos, porque no se entra a tomar en cuenta el valor simbólico y además no se toma en cuenta la cosmología y la cuántica que hacen que uno debiera ser más precavido, porque lo que decíamos antes, psique y cosmos, ¿están tan separados? ¿No habrá correlaciones a través de todo el entrelazamiento cuántico, como la hay entre el ADN en el micromundo y nuestro nivel? Entre lo micro y nuestro nivel o lo macro y nuestro nivel, ¿no es cierto? ¿Cómo descartarlo tan rápidamente? Por otro lado, si la ciencia tiene una base experimental, tiene que tener una base experimental, y bueno, la experiencia que hay a nivel astrológico yo creo que debe ser lo más grande, los depósitos de información más grandes que hay, un trabajo de campo que ojalá la tuvieran las ciencias académicas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que acá a mí me gustaría además, esto lo tengo como una tarea para el futuro, lo hemos hablado con Eugenio Caduti también, de poder tratar de hacer una traducción matemática de la carta natal a hacer un álgebra. Digamos, si se sabe que la matemática digamos, tiene que ver con todo lo que es entendible. Lo matemático es lo entendible. De hecho, la palabra matemática viene de aprender. Entonces, si hay una forma, un lenguaje astrológico, esto tiene que poderse expresar a través de pautas vinculares matemáticas, en particular de un álgebra. Cada carta natal es un álgebra. Es el álgebra personal de una persona. Entonces, es lo que lo caracteriza, ¿no? La gente dice, es el destino, entonces dice, entonces hay una predeterminación, y qué sé yo. Claro, y por ahí viene el desagrado por lo astrológico. Porque acá está el otro problema, el ego, ¿no es cierto? El ego que somos, que quiere controlar toda su vida, no le gusta ni medio que le vengan a decir que los astros le pueden controlar la vida. Bueno, pero en ese sentido el ego se puede quedar tranquilo porque no, digamos, nunca él ha controlado su vida, es una ilusión que la controla, pero tampoco es que la controla el cosmos, lo refleja, pero la refleja. Voy a contar esta idea. Los antiguos egipcios, dejando ya la vieja China, los antiguos egipcios, cuando veían la salida heliacal de Sirio, de la estrella Sirio, es decir, cuando veían aparecer la estrella un poco antes de la salida del sol, sabían que venía la inundación del río Nilo, que, como sabemos, ¿cierto? Egipto era el valle, un valle muy fértil en un desierto, ¿no es cierto? El valle más grande dentro del desierto más grande del mundo, digamos. Entonces,
sobre todo en tiempos antiguos, dependían para sobrevivir de esas inundaciones fertilizantes del Nilo. Entonces, por otro lado, no se sabía por qué era la crecida del Nilo. Entonces, en sus mitos y símbolos, lo veían como, le asociaban a Sirio a la diosa Isis, y veían esas inundaciones seguramente como algo así como un líquido amniótico, que traía la nueva vida, los cereales y todo el agua que necesitaba el ganado para que se siguiera desarrollando la vida. Así como una madre puede dar a luz cada año, ¿no es cierto?, a un hijo. Entonces, dentro de ese mito, ellos asociaban la salida iliacal de Sirio con la inundación del Nilo. Nosotros, lo que podemos ver desde nuestra perspectiva histórica ahora es, bueno, evidentemente el Nilo, la salida de Sirio no es la causa de que el Nilo suba, pero sí es señal de que viene el verano, el calor llega a las cumbres de las montañas nevadas, ¿no es cierto? Y esa nieve derretida es la que va a hacer la crecida del Nilo. Hay toda una explicación causal, pero eso no niega el otro efecto, ¿no es cierto?, como una señal, ¿no es cierto?, y tampoco el simbolismo bello que le daban los antiguos egipcios, que le consagraban a Sirio a la diosa Isis, ¿no es cierto?, que era como una especie de diosa madre, ¿no es cierto?, entre los antiguos egipcios, ¿no es cierto? En nuestra cultura estará la Virgen María o las diferentes madres del mundo, ¿no es cierto?, la gran madre, el arquetipo de la gran madre. Ellos tenían a Isis. Y entonces me parece que digamos, fíjense cómo el mito a ellos les daba un sentido incluso de identidad, ¿no es cierto?, porque los definía como pueblo, el pueblo donde se producía este hecho, ¿no? Vivían de estas inundaciones del Nilo. Y sí, son mitos fundantes, como bien los reconoció Levi Strauss, ¿no es cierto?, el famoso estudioso de los mitos. La astrología, si uno la piensa causalmente, nunca va a comprender, porque en realidad de lo que se trata es de ciertas señales y evocadoras de todo un simbolismo y de toda... se usa mucho en lo mitológico, en lo astrológico, por lo que yo puedo apreciar. Yo no soy astrólogo, digamos, pero sí he hecho cursos, aprendo lo que puedo, en el tiempo que puedo, y me gustaría ver la parte matemática de esto, ¿no? Ya digo, transformar cada carta natal en un álgebra. Cada sistema físico se rige por un álgebra matemática, que lo caracteriza. Entonces, que un ser humano tenga un álgebra, digamos un álgebra de Lie, propia, y que eso condicione de cierto modo sus vínculos parentales, o sea, que esa álgebra se le pueda dar una interpretación en relación a sus vínculos, me parece perfectamente posible, ¿sí? Y yo creo que eso le haría un bien, digamos, a la astrología, porque la acercaría al lenguaje que un científico moderno, un académico, puede entender sin salirse demasiado de su paradigma, ¿no es cierto? Siempre el peor sordo es el que no quiere oír, ¿no es cierto? Siempre va a haber gente que se va a negar. Hay una frase de Max Planck que siempre me quedó grabada. Max Planck fue quien inició la cuántica en 1900. Él decía, las grandes ideas nunca triunfan porque sus
perdón, él no dijo nunca, él dijo, por lo general no triunfan porque sus adversarios terminen por convencerse y adoptarlas. Pero ocurre que estos adversarios terminan por morir y las nuevas generaciones se educan en el clima de la nueva idea. Por eso el que posee la juventud es el dueño del porvenir. Entonces, el asunto es que se haga con cordura, ¿no es cierto? Un aprendizaje con una cierta cordura. Si esto no se realiza con cordura, se va a hacer con locura. Entonces lo que vamos a tener es gente enferma o llena de delirios místicos. Entonces, esto para mí es lamentable. Uno ya empieza a ver esto, o lo está viendo más bien desde hace ya un tiempo, pero son manifestaciones de una necesidad genuina que tiene el ser humano en la actualidad, en un mundo tan convulsionado, tan presionado desde tantas direcciones diferentes, de acceder a una captación de la vida desde un sentir, ¿no es cierto?, diferente, algo que lo haga sentir unido a la vida y que se sienta parte del cosmos, que se sienta pertenecer al universo. No meramente que el universo es un conjunto de piedras que andan ahí, ¿no es cierto?, como unas boleadoras al azar, revoleadas ¿no es cierto?, por fuerzas gravitacionales, sino que hay la posibilidad de un sentido en la vida y en el cosmos. Maravillarse. La religión de Einstein, él decía, es maravillarse frente a la inteligencia revelada en el universo, ¿no? Aunque solo podamos absorber unas piedritas, unos caracolitos a la orilla del mar, como decía Newton, eso mismo nos basta para ver, sentir esta maravilla que nos rodea y que nos constituye. A mí me parece que en ese sentido lo astrológico siempre estuvo ligado a lo astronómico, históricamente. Hubo personajes demasiado importantes en la historia como para desconocerlos, para que no haya nada detrás de lo astrológico, para que sea todo nada más que una superstición. Y yo creo que acá no hay que pedirle la palabra solo a los científicos. Yo creo que acá hay que tomar la palabra de Julio Cortázar. Él en entrevistas televisivas no ha tenido empacho decir que él creía en la astrología. Borges, un Sábato, ¿no es cierto? Hay gente de ambientes de la cultura, del arte, ¿no? Porque esto nos concierne a todos. Es parte de la cultura universal. Por lo tanto, toda la gente de la cultura tiene que dar su opinión en esto y entonces nos vamos a asombrar y vamos a ver que los que están ahí negando, acusándola a la astrología de que se niega a entrar a dialogar con la comunidad científica y resulta que no se la deja dialogar porque se la tilda de locura. Sí, realmente la física uno podría decir que tiene mucho que ver con el tiempo. Una de las raíces de la palabra misma física es el verbo phein griego, que quiere decir crecer, evolucionar, es decir, es la dinámica temporal de los procesos. Y uno de mis temas de estudio siempre ha sido la flecha del tiempo, ¿no? Es decir, el por qué vamos del pasado, por qué envejecemos, ¿no? Por lo menos a nivel corpóreo.
vamos a dejarnos la libertad ondulatoria, por así decirlo, de mantener una juventud de espíritu, y respetando la segunda ley de la termodinámica y envejeciendo en salud psíquica y espiritual. El tipo tiene muchos ciclos dentro de ciclos, eso es el universo, ¿no? Cuando uno ve los diagramas de los cuerdistas, ¿no? Uno ve espiralcitos que se enrollan en otros espiralcitos y todo eso vibra supuestamente y eso constituiría la materia, ¿no? Las diferentes partículas, según ellos, en una manera de pensar muy pitagórica, serían como diferentes modos vibracionales de cuerdas. Y aunque no sea por la teoría de cuerdas, si no lo queremos ver por ahí, sino con la física común, también las ecuaciones de onda y de las vibraciones están por todos lados, y las evoluciones temporales también. Einstein nos ha venido a traer unas cuantas sorpresas con relación al tiempo, que no es absoluto, de que diferentes observadores en movimiento relativo van a ver tiempos distintos, pero todo eso es, digamos, complementa, ¿no?, la visión del tiempo que transmite o que se deja entrever a través de los ciclos en astrología, ¿no? Yo creo que esta es quizá una de las cosas más interesantes, ¿no? Cómo uno aprende sobre ciclos dentro de ciclos, ¿no es cierto? Y los ciclos de cada planeta. Hay, digamos, aprendizajes de astronomía que yo he hecho siguiendo alguno que otro curso de astrología, ¿no? Los muchachos que trabajan en los observatorios astronómicos tienen mucha gente que va a hacerle sus cursos y que saben que son estudiantes de astrología y a ellos mismos les llama la atención. Efectivamente, el mismo universo, en la concepción cosmológica actual, habría surgido desde un Big Bang, por lo menos hablando de nuestra burbuja, de nuestro universo, habría surgido de un Big Bang, está en expansión acelerada y tendrá también su tiempo de decaimiento y de extinción. Hay gente que dice que después va a volver a haber otro Big Bang y otro universo, y que este es uno de una serie sin principio ni fin, y están aquellos que piensan que solamente es esto. Bueno. Lo que sí podemos hoy en día saber que existe un tiempo cosmológico, digamos, que va... por eso tiene sentido decir que el universo tiene 13.700 millones de años, ¿no es cierto? O sea, es el tiempo cosmológico este. Después está el tiempo de alguien que cae en un agujero negro, digamos, y empieza a dar vueltas, es muy diferente, digamos, ¿no? O el tiempo de alguien que viaja muy cerca a la velocidad de la luz, también se va deteniendo, ¿no es cierto? O sea, eso es una de las cosas notables de Einstein, ¿no? La luz pareciera que vive en un no tiempo y en un no espacio, porque la longitud se hace cero y el tiempo se hace cero a la velocidad de la luz, ¿no es cierto? Es una cosa de lo más interesante, de lo más llamativa, y que parece ir muy bien con el simbolismo de iluminación de muchos místicos de toda la antigüedad, ¿no? Ciertamente la luz tiene propiedades notables y están íntimamente ligadas con el tiempo y con lo que se llama la estructura causal del espacio-tiempo. La luz marca de alguna manera todo lo que se puede dar causalmente en el universo. Y está eso gobernado a través de la gravitación, tal como la concebía Einstein, con la curvatura del espacio-tiempo.
Pero él concebía el espacio-tiempo curvo, y la curvatura es fundamentalmente temporal. O sea que esto de la idea del tiempo circular de los antiguos también está en la teoría finalmente de la relatividad de Einstein, ¿no? Hay un tiempo cosmológico y tiene una cierta carácter curvo, por lo menos, ¿no es cierto? Y digamos, lo que ocurre son con los agujeros negros, ¿no? Tal vez que ahí hay una confusión. La materia oscura es una materia que no interactúa con la luz, por eso es oscura. Es decir, no se mete con la luz. Produce gravitación, digamos, tiene interacción gravitacional con digamos, la cosa empezó con ciertos cuerpos que se movían alrededor de las galaxias y que se empezó a ver que había una anomalía con la forma en que se mueve gravitacionalmente un objeto alrededor de la masa promedio calculada de las galaxias. Entonces, la única manera de explicar esa diferencia, sin cambiar las leyes de la gravitación, que sería una cosa ad hoc y digamos, estéticamente y digamos, sería visto como el último extremo, lo último que haría un físico sería cambiar las leyes de la gravitación, ¿no es cierto? Que acá con la de Newton alcanza, no hace falta recurrir a Einstein para esto. Entonces, manteniendo esas leyes se necesita más masa que la que hay en una galaxia. Entonces, ¿dónde está esa masa? Y tiene que ser, por lo pronto, es invisible. Entonces tiene que ser una masa que no interactúe con la radiación electromagnética, con la luz, y por lo tanto permanece oscura, sin verse, no se ve. Pero sin embargo está ejerciendo atracción gravitacional y entonces cambia y explica consistentemente la diferencia observada, ¿no? Lo curioso es que es un porcentaje relativamente alto, ¿no? O sea, la materia visible conocida del universo, en las cientos de miles de millones de galaxias que se conocen, es un porcentaje tipo 5%, digamos, transformado en energía, de lo que sería la energía de la materia oscura, sería como alrededor de un 25%, un 5% contra un 25%, más o menos, las cifras oscilan. Y el resto es energía oscura, que es otra cosa, que es la energía que produce la expansión del cosmos, acelerada. Es como si fuera una especie de gravitación, pero que separa en vez de atraer. Nosotros estamos acostumbrados a que la gravitación atrae las cosas entre sí, ¿no es cierto? Es una fuerza atractiva. Pero la energía oscura separa, pero separa porciones de espacio entre sí, grandes porciones de espacio, ¿no? No actúa en pequeña escala, digamos. Dentro de una galaxia no hay. Pero dentro de las enormes regiones de espacio que hay entre medio de estos cientos de miles de millones de galaxias, ahí en ese espacio es estirado, está siendo estirado. Y la energía que está involucrada en esa es la energía oscura, que es la mayor parte de la energía que hay en el universo. Uno no puede evitar hacer una relación con el psicoanálisis y con el inconsciente, ¿no? La psique y el cosmos que hablábamos, ¿no?